Bienvenidas y bienvenidos a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy nos mudamos, bueno, más bien migramos, porque vamos a hablar de migraciones SEO, qué son, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. ¿Ves preparando la maleta? Hola, buenas, soy David Carrasco y me acompaña como siempre Rocío Santamaría. ¿Qué tal, Rocío? Aquí haciendo la maleta, que nos mudamos, ¿no? La verdad que sin duda las migraciones SEO son uno de los procesos más delicados que podemos tener en nuestra web. Y sobre todo hay que estar seguros y seguras de lo que hacemos y es recomendable contar siempre con un profesional SEO. Por eso hemos hoy traído a una. Nekane Abuelo es ideal para esto, porque dice que es una apasionada del orden y de la planificación, así que viene perfecto. Además, es que sabe hacer de todo, consultora SEO laica, diseñadora gráfica, project manager y formadora. Doy paso a Nekane y voy a buscar libreta y boli que me hará falta. Buenas tardes, Nekane, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí, por el podcast. Me he migrado aquí. Estás bien ganado. Pues antes para empezar, yo creo que es mejor decir directamente, ¿a qué llamamos una migración SEO? Para mí, entiendo que cualquier SEO, una migración es como si fuera una mudanza, ¿no? O sea, igual que tú coges todas tus cosas y te mudas a otro sitio, pues normalmente es para mejorar o para cambiar las condiciones de vida que tengas. Lo mismo ocurre con una web. Hay veces y muchas ocasiones en las que un negocio necesita cambiar ciertos parámetros de su web o de su tecnología para mejorar. Y una migración, el core de una migración, por así decirlo, sería un cambio lo suficientemente grande como para impactar en nuestro negocio. O sea, si tenemos un cambio en nuestra web que no impacta, no lo podemos considerar como tal una migración, sino simplemente un cambio. Vale. Entonces hay muchos tipos de migraciones, ¿no? Según lo que queramos conseguir o lo que cambiemos, ¿no? Sí, tenemos migraciones desde las más sencillas a las más complejas. Las más sencillas serían aquellas que no supongan un alto riesgo o un alto impacto. Normalmente las solemos dividir en migraciones con cambios de URL y migraciones sin cambios de URL. Entonces, sería algo así como cuando... Bueno, os voy a poner ejemplos todo el rato como una migración de una casa, o sea, cuando te mudas de una casa para que lo entendamos mejor, ¿no? Entonces, podríamos tener un cambio de servidor, ¿no? Que sería, pues, cambiar el contenedor, o sea, cambiar las paredes de nuestra casa sería un cambio o sea, una migración. O podríamos hacer una migración de diseño, donde lo que haríamos sería pintar todas las paredes de nuestra casa, ¿no? Esas dos serían una migración sin cambio de URLs, o sea, simplemente cambiamos lo que nos rodea. Luego ya dentro de las más complejas sería, por ejemplo, un cambio de protocolo, o sea, una migración de protocolo, que es cuando cambiamos de un HTTP a un HTTPS, que sería como cambiar la cerradura de nuestra casa, ¿no? Si antes tenías una sola llave para abrir y ahora le pones 3 candados, ¿no? Pues sería prácticamente lo mismo. O podemos hacer un cambio de dominio, que sería como mudarnos de la calle donde estamos a la calle de atrás. O sea, nos cambiamos de dirección, ¿vale? O también podríamos hacer una migración de arquitectura. O sea, tiramos todas las paredes de nuestra casa y la hacemos de cero. Entonces, lo que antes era la cocina ahora es el baño. Lo que antes era el salón ahora es el dormitorio. Y claro, la gente cuando entre dentro de nuestra casa tendrás que decirle, no, mira, que antes donde estaba el baño ahora está la cocina. Pues para más o menos eso sería una migración de arquitectura. Y luego, por último, ya sería como la gran migración o la gran mudanza, que es como pasar de vivir en un pisito, en un apartamento de una habitación, a cambiarte a un chalet con jardín, que eso sería como un cambio de CMS, donde cambia prácticamente todo. Cambias la URL, cambias la tecnología, cambias todo lo que te rodea, absolutamente todo. Y la dirección, claro, cambias todo, absolutamente. ¿Vale? Esos serían como los tipos de migración que más se ven o se utilizan en SEO. Parece que todas estas migraciones es por una necesidad, ¿no? De la página web o del negocio. No sé si hay algunas razones que sean puramente SEO. Es decir, el SEO recomienda hacer una migración. Cuando el SEO recomienda una migración, suele ser, bueno, para entenderlo mejor, cada vez que quieras hacer una migración tienes que tener un objetivo.
ya sea un objetivo de negocio o un objetivo de SEO o incluso un objetivo de diseño, o sea, de un equipo, por ejemplo, de UX o UI, o de CRO, que dice, mira, es que tengo que cambiar todo el CMS toda la web porque no vendemos lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, sería alguien, o sea, en el caso de una migración que lo recomienda un CRO, sería por ese motivo. En los casos en los que lo recomendaría un SEO, pues puede ser, por ejemplo, cuando te quieres internacionalizar, ¿no? Tú tienes un negocio, tienes la zapatería de la esquina de toda la vida, pero te has dado cuenta de que muchísimos clientes de Portugal, imagínate, quieren comprar tus zapatos. ¿Qué pasa? Que tienes un zapatería de la esquina.es, ¿no? Claro, para vender en Portugal sabemos que un CCTLD es cuando tenemos un .es, que está más enfocado, por ejemplo, a España y posiciona mejor para España. Cuando estos dominios los quieres posicionar fuera de España, cuesta muchísimo. O sea, y lo que se suele utilizar es el .com. Entonces, esa sería una de las recomendaciones de SEO para decir, mira, necesitamos migrar antes de internacionalizarnos. O, por ejemplo, tenemos una arquitectura que se nos ha quedado muy, muy pequeña. O sea, esa misma zapatería antes solo vendía sandalias y iba a decir alpargatas, perdón, y zapatillas de casa, ¿no? Y ahora vendemos, yo qué sé, zapatos de tacón, zapatos masculinos, deportivas. Y cuando ya esa arquitectura que llevamos utilizando tantos años se nos ha quedado muy, muy pequeña, es posible que un SEO te recomiende hacer una migración y cambiar toda la arquitectura de tu sitio. Sin duda es un proceso muy delicado y que hay que hacer con cuidado. No sé si te viene a la cabeza cuáles son los errores más comunes que pueden sucederse en una migración. Me río porque otra cosa no, pero errores hay todos los que quieras. Todos los que te puedas imaginar pueden ocurrir en una migración. Los errores, pues mira, te diría que para que también nos pongamos un poco en situación, una migración o una metodología de migración se suele dividir como en 3 pasos, ¿no? Sería el antes de migrar, durante la migración y después de la migración, ¿no? Entonces, antes de migrar, que es la fase, por así decirlo, de planificación, los errores que más suelen ocurrir puede ser que no tengamos definido ese objetivo y sepamos el riesgo y el impacto que puede tener, que es un poco lo que os comentaba antes. Decir, mira, pues yo qué sé, me apetece, el negocio dice, me apetece cambiar de web, vale, pero no sabemos, nos mudamos a otro sitio y no sabemos cuál es la dirección, ¿no? Pues si no sabemos cuál es la dirección, malamente podemos hacer una migración, ¿no? Entonces, ese suele ser uno de los primeros errores de planificaciones, que negocio y los diferentes equipos no estén todos alineados para saber cuál es el objetivo, cuáles son los impactos, por dónde empezar, un poco es más bien la gestión, ¿no? El problemas de gestión. Luego tendríamos pues que no se ha pasado el tiempo suficiente o el cariño, que no se ha hecho un mapeado de redirecciones con el cariño suficiente. Esto suele ocurrir muy a menudo y eso suele traer muchísimos problemas o muchísimos errores por el camino. Pues mira, yo qué sé. Negocio dice, bueno, pues yo qué sé, voy a hacer una migración y voy a redireccionar toda la home porque me han dicho que esto es maravilla. O sea, con esto hacemos una migración estupenda. Pues es un error muy grave. O yo qué sé, si pensábamos que teníamos primero una arquitectura y luego resulta que no es la arquitectura final, habíamos hecho un mapeado muy bien hecho, pero apuntando a unos destinos que no eran los correctos, suele pasar también a menudo. Y esto también pertenece un poco a la gestión, ¿no? Pero cuando se hace una migración, aparte de esos objetivos que tú tienes, imagínate, ¿no? Lo que estábamos contando antes de internacionalizarse. Tú tienes muy claro el objetivo, pero no aprovechamos este momento de migración pues para hacer unas mejoras técnicas en la web. Y dices, bueno, pues todo lo que tenía malo antes me lo llevo. Si no aprovechas ese momento y tiras la ropa vieja que no te has puesto nunca o los libros que no has utilizado jamás y te mudas a otro sitio, pues al final el que entre allí va a ver que la casa está desordenada porque no has aprovechado ese momento para limpiar o para hacer esa limpieza de cosas que te sobraban, ¿no? Eso normalmente es lo que te encuentras en la fase de, por así decirlo, planificación.
En el durante, o sea, que sería como la fase de revisión, una de las cosas que suele pasar excesivamente a menudo es que no se revise el entorno de pruebas. O sea, simplemente dices, vale, tenemos la web en un entorno pre, o incluso que no haya un entorno pre, que directamente pues se migre y las cosas se hagan a posteriori. Eso suele pasar bastante a menudo. Bueno, lo que comentaba, que tengamos un entorno de pre y nadie lo haya revisado, yo qué sé, que no se revisen, por ejemplo, las redirecciones en pre, que esto no sé por qué, pero es algo que suele pasar a menudo en los SEOs. Revisamos las migraciones una vez se ha hecho la migración, ya se ha lanzado la web y dices, pues ahora lo reviso todo. Y no han parado el tiempo suficiente en revisar esas redirecciones en pre. Entonces, cuando llega a producción y ya tenemos todo en marcha, te das cuenta de que todo funciona fatal. Y a eso no deberíamos correr ese riesgo como SEOs, por ejemplo. Y luego ya vendría la última fase, que es la fase de monitorización, que es una vez cuando tú ya pones la web en Go Live o la mandas a producción, pues pueden pasar de todo. Ahí es donde realmente puede venir la catástrofe, o las catastróficas desdichas, donde te has podido dejar un no index puesto en algún sitio, un disallow barra en el robot XT, o yo qué sé. He visto en muchas ocasiones que en el Canonical apunta a la versión de pre en vez de a las URLs finales. Bueno, son muchísimas opciones de riesgos que te pueden ocurrir o de errores que pueden ocurrir. Y poco más. Poco más, unas cuantas, ¿no? Poco más. Hablas como si hubieras visto algunas, ¿no? Sí, unas cuantas, así es. Y además, cosas que dices, es imposible que esto te lo puedas dejar. Pues sí, te lo puedes dejar. Y suele ocurrir a menudo. O sea, creo que lo que menos he visto en mi vida, y he hecho unas cuantas, es que todo salga bien. Eso creo que no lo he visto nunca. Jamás. Es el unicornio del SEO, ¿no? Una migración bien hecha. Totalmente. Sí, sobre todo yo creo recordar algún plugin que te dé problemas, ¿no? O el típico plugin que a lo mejor te hace las URLs amigables o cosas así que te la líe parda, ¿no? O que se elija una mala fecha, ¿no? Bueno, que se lo elija, de las fechas, claro. ¿Cuál sería tu recomendación? Eso es un poco suerte, porque por un lado están las típicas recomendaciones de tiempos, o sea, donde sabemos que un viernes a última hora no es buen momento para hacer una migración, porque nadie va a estar allí cuando se haga para apagar los fuegos que puedan encenderse, que eso es como el mínimo, o sea, el mínimo es no salir un viernes. Pero luego te puede ocurrir que lances una migración teniendo todo controlado y que por casualidades del universo Google decida que a los 2 días de hacer tu migración él va a hacer un cambio de algoritmo a lo loco. Y el problema es que, claro, tú ya no sabes no sabes identificar o no sabes monitorizar si el error o incluso lo bueno que le haya pasado a la web tras esa migración es por tu buen trabajo o porque simplemente Google ha evaluado con sus nuevas técnicas, con su nuevo algoritmo y te ha beneficiado. Es un poco el problema que tienes a nivel de tiempos, sobre todo. Bueno, en esos casos puedes pedirle a John Mueller que se espere un par de días a lanzarlo, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, yo es que tengo el WhatsApp directo con Mueller y le digo, mira, igual esta semana no. Ya espera la siguiente. Exacto. Claro. Sí, sí. Entonces, con todos estos puntos, o sea, tenemos súper claro que a la hora de hacer una migración tenemos que contar con un especialista SEO sí o sí, ¿no? Porque si aún así, contando con una persona, pueden salir cosas mal, porque la tecnología es así, si la hacemos a nuestro aire, puede ser, una bomba, Claro. ¿no? Esto sería como, poniendo otra vez el ejemplo de la mudanza, sería como decir, mira, me mudo a un sitio que tengo que hacer el trabajo de cañerías, ¿no? de la web. Y decir, ¿pero por qué tengo que contratar un fontanero? Pues hombre, si no quieres que se te inunde la casa, lo ideal sería que lo contrataras. O sea, sobre todo... Hay mucho manita suelto, ¿eh? Sí, demasiado. Y muchos cuñados, ojo. Que no. Sí, ya te lo hago yo. Sí. No, sobre todo, a ver, está claro que alguien que tenga los suficientes conocimientos
o incluso aunque no tenga conocimientos, puede tener la suerte de hacer una migración y que todo salga bien. O sea, no tiene por qué salir mal. Ahora bien, para mí, el contratar a un especialista en cualquier campo, ya no solo en SEO, sino en cualquier profesión, lo que a mí me va a dar es no seguridad, pero por lo menos es minimizar los riesgos que puedo afrontar. Ujú. Si coges a tu cuñado, pues puede ser que te salga bien o puede ser que se te inunde la casa. Si coges a un profesional, pues por lo menos, o sea, si se te inunda la casa, incluso si algo pasa, tienes la posibilidad de que esa persona venga y te ayude, o sea, y resuelva lo que ha hecho mal. Ujú. Pero a tu cuñado ya poco le puedes decir. Ya, estará ocupado ese día, justamente. Estará seguro. Vaya. Sí, Y sí. no sé si me voy a comer el primer gran depende de la entrevista, pero no sé si nos podrías decir cuánto tiempo lleva una migración SEO. Pues efectivamente, depende. Mira, el tiempo que puede durar una migración para mí depende de las implicaciones del proyecto, ¿vale? Si queremos hacer una migración, yo qué sé, pues de servidor, en realidad puede ser casi prácticamente inmediato, ¿vale? O sea, podemos hacer una migración al momento, en el mismo día, una tarde, un par de horitas, hacemos una migración y nadie se entera. Si queremos hacer una migración para, por ejemplo, un sitio que sea excesivamente grande y que no se pueda hacer de golpe, que esto a mí personalmente sí que me ha pasado, de un vertical gigantesco donde era inviable hacer una migración completa, obviamente, por lo mismo, por minimizar los riesgos y por tener cada fase muy, muy controlada. Ujú. En ese caso, a mí, por ejemplo, en esa ocasión, no puedo decir el cliente como tal, pero en esa ocasión estuvimos 2 años haciendo una migración. Hala. 2 años. Donde cada mes pues hacíamos una mini migración Ujú. de una carpeta, luego hacíamos revisiones, veíamos cómo había impactado esa migración. Si había impactado correctamente, pasábamos a la siguiente fase. O sea, depende demasiado del proyecto y de las implicaciones de cada proyecto. Claro, aquí para que la gente nos entienda es como si quisiéramos migrar un Leroy Merlin, como Claro, que cada categoría o subcategoría la hagamos cada mes, ¿no? Porque si no, claro. algo así, ¿no? Claro, en un Sí. camión no te va a caber todo. Claro, exacto también. Bueno, puedes hacerlo igualmente, ¿eh? O sea, realmente un proyecto grande, también hay migraciones de proyectos grandes que se han hecho en 2 meses. O sea, no tiene Sí. por qué ser por la envergadura del proyecto, sino por las necesidades de ese proyecto. Si son, imagínate, por ejemplo, un proyecto muy pequeñito, ¿no? Donde cada categoría es una vertical para ese proyecto, me refiero, yo qué sé, para la tienda de zapatos. Ujú. Pues si ellos lo que más venden son zapatos de tacón, posiblemente lo último que van a querer migrar sea zapatos de tacón, Ujú. por el riesgo de dejar de cobrar. Claro. O sea, sobre todo cuando son incluso proyectos pequeños, tienen eh, más riesgo el que algo salga mal, porque al final la gente depende de esa empresa. O sea, esa empresa paga sus empleados y si algo sale mal y el 80% de su negocio es online, puede venir un problema muy grande en todos los sentidos. Una empresa Ujú. grande, como poníais el ejemplo del Leroy Merlin, vale, obviamente, pues le va a doler, pero no van a depender muchos puestos de trabajo de esa migración. Ujú. Tiene sentido. Y sobre todo para webs más grandes, ¿qué equipos pueden verse implicados en una migración? Todos. Absolutamente todos. O sea, también es un depende, ¿vale? Te diría que lo que más te puedes encontrar, o sea, yo por ejemplo como SEO, lo que más me he encontrado son migraciones donde los departamentos o los equipos implicados han sido SEO, IT, sistemas perdón, y el propio negocio. Ujú. Pero lo ideal, el unicornio del SEO, sería que los departamentos pues, de paid, de CRO, de UI, de UX, de analítica, incluso de marketing y publicidad al uso, me refiero, Mm, la base de marketing y publicidad, también estuviesen implicados. Porque, por ejemplo, también volviendo un poco a la pregunta de antes de los errores que te sueles encontrar por ahí,
algo en el que la gente no cae es que, claro, cuando tú haces una migración y cambias las URLs, a mí me ha pasado de ver que no han avisado al departamento de Paid y estar durante una semana hasta que les han cancelado las campañas porque la URL no funciona, han estado pagando clics a URLs que no existían, a URLs que daban 404 continuamente. Entonces, eso es un problema muy gordo Ya me para imagino. negocios. Es dinero que se va por la alcantarilla, tal cual. Y aunque la URL haga el 301, también un problema, ¿no? Porque Google no acepta URLs en anuncios que haga una redirección, sino que quiere la URL tal cual. Correcto. Bueno, y eso es para todo, ¿eh? O sea, ya no solo para Paid, sino social media para todo. O sea, sí. Al final, piensa que todo lo que a ti te haga perder tiempo como usuario, a Google no le gusta. O sea, Google lo que va a intentar es buscar el mayor beneficio para el usuario. Obviamente también para él, está claro. Pero para el usuario es como su principal core. Es darle lo mejor y lo más rápido al usuario. Si tú le estás haciendo una redirección, le estás haciendo perder tiempo al usuario. Claro. Entonces, eso no le va a gustar, eso seguro. Estaba pensando en un ejemplo de estos de todos los equipos implicados y pensaba, por ejemplo, hace unos años que segunda mano hubo ese rebranding. Yo creo que ahí sí que, oye, todo el mundo, pero incluso los que hacían los anuncios de la tele, por ejemplo, Sí. en los postes de autobús, etcétera, etcétera. Todo el mundo debe estar implicado ahí. Sí. Es más, esa es otro de los errores que te puedes encontrar en una migración. No es error, sino no haber tenido la vista suficiente. Y es que, por ejemplo, cuando tú haces un cambio de dominio, un cambio de nombre, de naming, de brand, que no se haga el trabajo suficiente desde marketing tradicional de toda la vida de avisar al usuario de que has cambiado de nombre. O sea, cuando, por ejemplo, segunda mano pasó a ser Vivo, creo que era, ¿no? Sí. La gente no... O sea, y fíjate que salió en todas las noticias, en todos los en todas las televisiones, anuncios, en las vallas publicitarias, y aún así la gente no sabía, o sea, no tenía interiorizado en su cabeza que pasaba a ser Vivo, seguían buscando segunda mano. Cuando tú haces un cambio de naming y no has hecho el trabajo de avisar al usuario lo suficiente, es un problema además. Pero también aunque lo hagas, como que la gente ya se ha quedado con ese nombre, Ya. ¿no? Porque Así es. una así reciente es Mascocotas, que pasó a llamarse Miscota. Y de hecho cambiaron el cartel de todas las tiendas, tuvieron que cambiar todo. Y yo creo que a día de hoy conviven ambas webs. No sé por qué, pero puedes entrar y comprar en las dos. Ahí ya Algo, no sé. algo ha pasado ya ahí, no entonces. sé. Algo ha pasado. Pero me llamó la atención como SEO decir, Sí. ostras, y las redirecciones cuando las vaya a hacer. Claro. Entonces, Pues esa posiblemente sea una de las migraciones que de dura 2 2 años, años. ¿no? Sí. O todos los que quieran. Sí. Sí, sí. No, también lo que se suele hacer en esos casos, y es como un tip que podemos dar, es el de mantener las dos marcas durante un tiempo. O sea, que convivan en la web. Por ejemplo, si pasábamos de segunda mano a Vivo, pues poner en nuestro title o en sitios visibles de cara a las SERPs, segunda mano, por ejemplo, segunda mano / Vivo, para que sepan y vayan conceptualizando que segunda mano es Vivo. O que si zapatería de la esquina ahora es zapatería Loli, ¿sabes? Sí, sí. Pero poquito a poco, durante por lo menos unos meses, tener las dos marcas en sitios visibles donde se sepa que un sitio es el otro. Se ve mucho también, por ejemplo, el tema de segunda mano antes, no, perdón, al revés, Vivo antes, segunda mano. Claro, eso es. Sí. Genial. La verdad que tenemos tantas cosas que tener en cuenta que haría falta, ¿no? Como un timing o un listado, ¿no? Para hacer una buena migración. Entonces, ¿nos podías dar tú los pasos que tenemos que hacer antes, durante y después de una migración? A ver si... Bueno, es un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. La parte del antes, sobre todo es tener muy controlado todos los objetivos, tener un roadmap con los pasos que hay que dar. O sea, para mí mi metodología, por lo menos, es como un poco cuadriculada o calculada al milímetro, donde podamos poner todo el proceso en el tiempo e ir cumpliendo esos objetivos, ¿no? de roadmap o de timing. También sería muy importante en la fase de antes de migrar
por ejemplo, tener las métricas actuales de nuestra web en algún sitio, ¿no? Es decir, mira, pues hasta antes de migrar teníamos una media de sesiones de, yo qué sé, de 20.000 sesiones al mes, ¿no? O sea, pues estoy poniendo un número X totalmente. Y después, ¿para qué? Para poder luego hacer una revisión de KPIs, o sea, tener también muy identificados nuestros KPIs y decir, vale, ¿cuáles son nuestros KPIs de fuego? ¿En qué momento se va a encender un fuego? Pues para eso es súper importante tener toda esta fase de planificación muy controlada. Tendríamos también la creación del pre, que es un poquito con lo que hemos comentado antes, sí, que no todos lo hacen, pero deberíamos tener un entorno de pre, que es donde vamos a hacer las pruebas, donde vamos a tener el bicho para toquetear, ¿no? Claro. O sea, es como decir, ¿no? En una migración, o sea, perdón, en una mudanza de lo que estábamos hablando antes. ¿Tú te comprarías un chalet sin ir a verlo? No creo, ¿no? No. Claro, no. Y aún así, aunque tú pudieras ir a verlo, ¿terminarías de pagar a tocateja tu chalet sabiendo que la cocina aún no está hecha? Tampoco, ¿no? Bueno, para eso sirve el pre. Para aunque estuviera hecha, ¿eh? Y aunque estuviera hecha tampoco. Por lo menos la hipoteca, ¿no? Claro, para eso está el pre, pues para toquetear todo lo que puedas, para probar todo lo que puedas, para que una vez termines de pagar esa hipoteca, tú tengas tu casa en condiciones. O sea, y que no abras la puerta el primer día de tu casa y se te caigan los cimientos, ¿no? Para eso es muy importante tener el pre o sea, por lo menos un entorno de pre. Ya no te digo tener un entorno de staging, develop, pre, o sea, eso ya sería demasiado, ¿no? Pero por lo menos un entorno en el que tocar antes de migrar sería el mínimo que yo normalmente recomiendo, ¿vale? Luego vendría el tan temido checklist, ¿vale? Donde, para mí, personalmente, un checklist es simplemente una lista de cosas que no me puedo olvidar de revisar. No es que una migración la vaya a basar única y exclusivamente en un checklist, para nada. Sino es pues un listado. Tú te vas a hacer la compra y te llevas en la lista de la compra, ¿no? ¿Quiere decir eso que si en la lista no está el paquete de galletas no te lo vas a comprar? Obviamente no, porque tú vas a pasar por ahí y vas a decir, ay, mira, pues un paquetito de galletas me lo compro. Pero sí que es el mínimo que no puedes pasar sin haber revisado antes, ¿no? Y, por supuesto, ya el último punto y el más importante de la fase de planificación sería hacer un mapeado de redirecciones. O sea, eso para mí es el stopper. O sea, sin eso yo no paso al siguiente nivel. O sea, si no tengo un buen mapeado de redirecciones, automáticamente, o sea, directamente, normalmente recomiendo que no se vaya a lanzar la web, directamente. O sea, para mí es una línea muy roja. O sea, es lo que te va a hacer, en su gran mayoría, que una migración funcione bien o funcione mal. ¿Podrías Luego vendría explicarnos, perdona, ¿Sí? ¿podrías especificar qué es un mapeado de redirecciones? Sí, sería como... Es que estoy intentando buscar un símil con la mudanza, ¿no? Pero mira, ya está. Un símil sería a tus amigos que llevan 20 años yendo a tu casa a tomar cervezas los sábados, saben perfectamente que tú vives en calle Wallaby 42 Sydney, ¿no? Pisserman, perdón. 42 Sydney. Vale, pues si han ido durante 20 años a esa casa, o sea, a esa dirección a buscarte y tú te has mudado a Alonso Martínez, 35, tendrás que comunicárselo, ¿no? A tus amigos y decirle, oye, hasta ahora has ido aquí, pero debes ir a este otro sitio. Eso es un mapeado de redirecciones. Lo que pasa es que en vez de con... Claro, en vez de con... Calle, Eso es, esto es como cuando eras pequeñito y decían... Cumpleaños, ¿no? Totalmente, lleva esta línea de aquí a aquí, ¿no? Pues lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser con una dirección, lo tienes que hacer con todas las URLs de valor que tienes en tu web. Ya sea de valor SEO o, como hemos dicho antes, de valor pues, para el equipo de paid, el equipo de social, para todo. Y aquí quiero puntualizar una cosa, porque muchas veces
A mí me preguntan, bueno, si esas URLs que no tienen ni tráfico, ni Ujú. ventas, ni no son importantes a nivel de ningún departamento de marketing, ¿qué Ujú. hacemos? Los redirigimos a la home porque así que no se pierdan, ¿no? Y es como, no, es un error que has comentado, ¿no? De hecho, Google en su Claro, documentación lo dice. No sí. me enviéis URLs que no tienen nada que ver a la home simplemente porque queréis meter ahí el tráfico. Es mejor Eso, y es un dejarlas, poco ¿no? claro, es un poco lo que hemos dicho antes, o sea, es el mismo símil de antes. ¿Tú te llevarías la bolsa de basura llena de basura a tu casa nueva? No, ¿verdad? La Claro. basura la tiras. Entonces, si no tienes, o sea, si no tiene ningún valor, ¿para qué lo quieres? Si previamente no tenías sesiones, no te las van a dar ahora. Mm, Si previamente no tenías enlaces externos que apunten a esas URLs, o sea, si no había nada, nada que supusiera un mínimo valor a esas URLs, ujú. ¿para qué las quieres ahora? O sea, realmente son cosas que ya no vas a utilizar, o sea, son pantalones de la talla 32 que llevas 15 años sin ponerte. ¿Para qué quieres llevarte ese pantalón? Déjalo, dáselo a alguien que lo necesite. Ya está. Total. O sea, en ese caso yo normalmente lo que intento es que la basura se muera o Ujú, se limpie, ¿no? Y luego también, aunque creamos que no estamos haciendo nada malo, de decir, no, pues esto tampoco va a impactar negativamente en nuestra web. Es como, bueno, pues ya que está, lo mando todo, o sea, lo redirecciono todo. Aunque no lo veamos, no quiere decir que no exista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una web y le metes a un servidor 12 millones de redirecciones, ujú, ese servidor va a ir mal. O sea, ujú. va a ralentizar, los del servidor se van a quejar, eso también tenerlo claro. Entonces, en realidad sí estás haciendo algo que puede empeorar tu sitio. Y una pregunta, en el caso concreto de un cambio de dominio, ¿qué tenemos que Ujú. hacer cuando hemos hecho la redirección? Cuando hemos hecho la redirección, o sea, una vez hemos hecho la migración, ¿no? Sí. Yo lo dividiría en dos supuestos. Un supuesto en el que solo cambie el dominio, ¿vale? Y otro en el que cambie el dominio más las URLs, que entonces estaríamos Mm, en un cambio de CMS, etcétera, ¿no? O sea, bueno, un cambio de tecnología, de URLs, etcétera. Si lo único que va a haber un cambio es del propio dominio como tal, lo suyo sería cambiar las DNS, eso es el primer paso para hacer una migración. El segundo sería avisar a Google, ¿vale? Tenéis bueno, hay una herramienta, se llama herramienta de cambio de dirección ujú. de Google, que ahí, es más, en las guidelines te lo dice, si vas a hacer un cambio de nombre o de brand, te pide explícitamente que por favor se lo comuniques, ¿no? Que ya que estás, pues por lo menos dime dónde te mudas y que has cambiado de nombre. Y por último sería una regla, por ejemplo, de redirecciones, ¿no? Con un rewrite, Ujú. donde cambies un dominio por el otro para no tener problemas. O sea, tampoco hace falta subir todas las redirecciones de todas las URLs, como hemos dicho antes en el mapeado, sino que si solo cambia el dominio con un rewrite, te llegaría. Claro, Vale. porque esa regla lo que dice es Mm, redireccionarme, ¿no? Porque he cambiado de dominio. Pero en el correcto. caso que cambie también de arquitectura, sí que tengo que hacer ese mapeado de Eso redirecciones. No es. vale con la regla. Eso es. O sea, tendríamos que ahí se meterían las dos cosas. Se metería el Sí, rewrite y por otro lado se meterían lo que son las propias redirecciones de cada URL por htaccess. exacto. Es decir, esa regla para el dominio, es decir, la home. Bueno, digo htaccess en los supuestos que se utilice Apache, pero bueno, que cada sitio y cada tecnología tiene Sí. su intríngulis. Genial. Entonces, a la hora de hacer todo esto, usarás herramientas para apoyarte, ¿no? Ya has comentado, por ejemplo, Search Console para el tema de cambiar el dominio, servidores, toqueteamos, el HTAC se utilizó Apache. ¿Qué herramientas utilizas también? Sobre todo son herramientas de validación, ¿no? Que, pues, yo que sé, por ejemplo, para ver un poco el cómo ha funcionado o el cómo está evolucionando una migración, yo utilizo en mi caso Sistrix, por ejemplo, Ujú. para ver el impacto que está teniendo esta migración. Utilizas el paquete de Suite, o sea, me refiero, Sheets, Word, etcétera, Sí. donde apuntarte todo.
No, y sobre todo eso, en Hrefs, Systrix, Search Console, son un poco la base. ¿Y ¿No la hay Screaming ranita? Frog? La ¿La tienes ahí ranita. detrás y no la has dicho? Mi adorada ranita, es cierto. Totalmente cierto. Es que no me planteo la vida sin Screaming Frog, entonces es como se me ha pasado porque era como el básico, ¿sabes? Era como abrir por la mañana la cama para respirar, o sea, para levantarte. Sí, obviamente Screaming Frog es mi tótem. No puedo vivir sin Screaming Frog. También, por cierto, que no lo he comentado, una buena forma de saber luego cómo está impactando o cómo está validando o entendiendo Google después de una migración nuestro sitio sería hacer un análisis de logs. Esto Ujú. también sería muy importante porque sabemos, o sea, ahí puedes identificar o entender por dónde se te está yendo Google, dónde está pasando más tiempo, puedes evaluar un poco el cambio y el cómo lo ha entendido Google, o por lo menos Ujú. el bot de Google. Ujú. Perdón, me he puesto seria, pero es que ha sido como, uy, se me había olvidado completamente. No, Y no, ahí genial. utilizamos también la ranita, entre otras cosas, pero la de logs. O sea, Sí, tienes el exacto. spider y el de logs. Y también en la ranita, en el Spider, tiene una función específica para migraciones, ¿verdad? Nos ayuda a subir el archivo cuando la web era vieja, por así decirlo, y el archivo de la web nueva y te compara, ¿no? Sí, Eh, tenemos dos formas sí. de utilizar Screaming Frog en este caso. Una sería pasar dos crawlers, uno antes y otro después, y luego hacer una comparativa, ¿no? Que ahí más o menos te va saltando con ciertos warning, pues lo que ha cambiado, lo que pues, antes tenías X URLs HTML y ahora tienes menos o tienes más, ¿no? De ahí puedes sacar un poco de algún insight. Y luego, por otra parte, también yo utilizo normalmente Screaming Frog para revisar las redirecciones. O Modo sea, lista, ¿no? subir en modo lista y luego ya la validación la haces con un buscar V y poco más. Pero sí, o sea, se pueden utilizar, o lo que más se utiliza de Screaming Frog en una migración son esos dos métodos, o sea, dos modos. Ujú. Y Genial. una vez hecha la migración, ¿cuánto tiempo debo mantener las redirecciones? Aquí viene, depende. Otro, ¿no? A ver, es que depende de quién te lo diga. Unos dicen 6 meses, Google te recomienda un año y yo te diría que si fuera por mí sería permanente. Por mí dejaría las redirecciones de por vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no se suele hacer y deberíamos, por ejemplo, hacer es pedir a los medios o los blogs, a los sitios externos que nos estuviesen enlazando, que cambiasen el enlace a la URL nueva, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que eso normalmente o no lo hacemos o si lo hacemos o lo intentamos hacer, pero no termina en buen puerto. O sea, Ujú. es casi imposible, sobre todo cuando tienes, bueno, en empresas pequeñitas que tienen pocos enlaces, incluso puedes intentarlo y conseguirlo. Pero en mastodontes que tienes miles y millones de enlazado externo es imposible que te vayan a cambiar todos esos enlaces. Ujú. Entonces, para mí sigue siendo un enlace que te está transmitiendo autoridad. Quitarlo, pues con el tiempo, obviamente entiendo que con el tiempo vas a conseguir otros enlaces que puedan llegar a sustituir a estos, pero ¿por qué quitar algo que tenemos bien? ¿No? Ujú. Ujú. Y Y- en el... Sí, me toca a mí. En el caso de un dominio, es decir, que tenemos dominio viejo y queremos cambiar a uno nuevo, ¿cuánto tiempo? Es decir, también de forma permanente, porque aquí tenemos que pagar tanto el viejo como el nuevo y el alojamiento, etcétera. Bueno, el alojamiento en este caso no. Te voy a ser un poco gallega. O sea, yo soy gallega, soy medio gallega. Medio gallega, medio maña. Tengo un poco de todo. Tengo cabezonería y el depende, ya en vena. ¿Crees que segunda mano ha dejado escapar el dominio de segunda mano? Ay, no creo. Voy a comprobarlo. Comprar. No. Vaya aspirado. Claro, o sea, te diría que esto es más incluso una decisión que tiene que tomar negocio o un warning que se tiene que poner negocio de tú dejarías escapar tu marca. Ujú. Yo no lo haría.
Claro. Aunque con el tiempo ya nadie se acuerde de segunda mano. Puede venir cualquiera, o una competencia, te puede venir cualquiera y montar ahí lo que le dé la gana. Entonces, yo el dominio no lo soltaría jamás, nunca. O sea, pagaría de por vida. Sí, Y, hay mucha razón. y, por ejemplo, si hemos cambiado de hosting o el certificado SSL, ¿lo tenemos que mantener también? La red, bueno, claro, por ejemplo, en SSL lo que tú subes no es una redirección por cada URL, con lo cual tampoco, o sea, lo que subes es un rewrite también, donde pasas de HTTP a HTTPS, ¿no? Y es algo que dejas ahí en el htaccess y para siempre jamás. En otro tipo de ocasiones, por ejemplo, cambiamos de dominio y tienes que mantener por lo menos o sea, y tienes que mantener un servidor, ¿no? Donde tengas esas redirecciones. Pues te diría que depende de lo que puedas pagar. Si tú quieres mantener o puedes mantener eso de por vida, adelante. Si eres una empresa pequeña que no te planteas el mantener un servidor solo para las redirecciones, pues te diría que las mantengas el máximo posible. Si el máximo posible es un año, pues un año. O sea, menos de eso para mí ya sería inviable. Y una vez tenemos ya hecha la migración, ¿qué efectos podemos esperar? O sea, hemos hecho la redirección, el botón rojo hemos apretado. ¿Puede haber turbulencias? ¿Podemos perder tráfico? ¿Qué puede pasar? De todo. Fiesta. Es que, claro, fiesta, sí, la fiesta de la migración. No te puedo decir exactamente qué te puede pasar. O sea, puede pasar de todo. Son demasiados factores. O sea, igual que hemos puesto antes el ejemplo de que tú hagas una migración, aunque esté perfecta, a los 2 días venga Google y haga un cambio al algoritmo, por ejemplo. Y aunque esté perfecta, has tenido una caída. O es que pueden pasar, depende de los objetivos de cada negocio. Si el objetivo del negocio, por ejemplo, era internacionalizarse, ¿no? Por ejemplo, y ha cambiado de un punto .es a un punto .com, pero no ha mejorado nada, no ha utilizado ese momento que tenía para hacer una migración, para mejorar a nivel técnico, a nivel arquitectura, a nivel contenido, su web, y ya tenía cosas malas dentro, o sea, no estaba perfecta, los resultados pueden ser simplemente estáticos, o sea, que encefalograma plano prácticamente, o incluso que Google entre, reevalúe esa web e incluso puede que caigamos. Y no quiere decir que la migración esté mal hecha, sino que el problema de base era otro. También puede ser que hayas aprovechado ese momento para hacer esos cambios técnicos y de repente una migración suponga un lanzamiento de un cohete. Entonces, bueno, es que depende de demasiados factores y depende del negocio, o sea, de los objetivos de negocio. Bueno, y de las acciones que se han hecho en esa migración, claro, sobre todo eso. Sí. No sé si tenemos algún, no sé, marco de tiempo para decir, vale, ya ha pasado el efecto de la migración, ya podemos evaluar si ha salido bien, si ha salido mal o lo que sea. Para mí sería exactamente el mismo que aunque no hicieras una migración. O sea, cualquier tipo de trabajo SEO, tú lo vas a intentar ver a largo plazo, ¿no? O sea, el SEO no es como el paid, que es prácticamente instantáneo, sino vas a necesitar 3, 6 meses más o menos para ver cómo evoluciona una estrategia que tú has querido implementar en un sitio. Pues en una migración prácticamente es lo mismo. Podrías esperar unas semanas y ya después de unas semanas puedes ver ciertas pistas o te pueden dar ciertas pistas de si va bien o va mal, o si ha ido bien o ha ido mal. Pero los resultados los vas a ver a largo plazo. Sí es verdad que lo que puedes ver a corto plazo, que esto también se ve como al momento, son errores técnicos. Los errores técnicos se ven al instante. O sea, si tú te has dejado un noindex, a los 2 días tu web ha desaparecido o al día siguiente ha desaparecido. Entonces ahí lo puedes ver muy fácil. Pero para evaluar el impacto que ha tenido a nivel global una migración necesitas semanas o meses. Y no sé si antes, por ejemplo, antes de grabar nos comentabas, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de errores, el tema de esos canonicals que estaban apuntando a la antigua y tal. No sé si hay alguna manera, quizá con el checklist, el famoso checklist, pero para comprobar que todo esto esté correcto. Es decir, vale, no nos hemos dejado nada. Yo es lo que hago.
O sea, yo en la fase final, o sea, la fase de post-lanzamiento, ¿vale? De ya la parte de la revisión final, utilizo el checklist para no dejarme nada. O sea, no dejarme nada vital, me refiero. Oye, pues tengo apuntado, no quiere decir que tenga exactamente cada paso y solo miro el checklist y ya está. Y digo, se acabó la migración, no. Pero, hombre, si yo tengo en un checklist RobotXT, pues lo primero que voy a hacer es revisar que el RobotXT esté bien. ¿Eso implica que con un checklist lo tenga todo hecho? No, porque nadie, o sea, ahí no te va a decir cómo mirar un RobotXT, o sea, necesitas una metodología por detrás, ¿no? Pero sí que necesitas por lo menos un listado de cosas que no te puedes dejar bajo ningún concepto. No te puedes dejar un un disallow barra, no te puedes dejar un canonical apuntando a otro sitio, no te puedes dejar, yo qué sé, cosas muy raras, o yo que sé, un noindex dentro de esto, también nos ha pasado, de ver un noindex, no en el MetaRobot, sino metido por ahí, por el código, que ha supuesto una caída brutal en una web. Entonces, todo ese tipo de puntos, sobre todo más técnicos, o sea, que sí que se pueden revisar rápidamente, sí que los tengo en un checklist. Y ese checklist, por lo menos, es la base para no dejarme nada vital. ¿Cuánto cuesta ese checklist? Cuesta unos 5 años de conocimiento. Es que es importante porque no quiere decir nada que si alguien coge ese papel sepa aplicarlo. Porque al final todos esos años de migraciones, de conocimiento, de errores, te han curtido, ¿no? En esto y lo sabes que puede pasar, o que no quiere decir que con ese checklist ya sé hacer migraciones. Correcto. Porque la verdad que para mí es una de las cosas más difíciles a nivel de SEO que me he encontrado. Porque es mucha tensión, ¿no? Mucho análisis. Es que es como un compendio de todo. O sea, realmente, si yo qué sé, hay gente que dice, no, pues a mí lo que más me gusta del SEO es la auditoría, ¿no? O, yo qué sé, lo que más me gusta internacional. Pero es que en una migración, literalmente, lo tocas todo. O sea, tienes que hacer una auditoría, tienes que hacer un análisis internacional si el objetivo es internacionalizarte, tienes que hacer todo. O sea, no hay nada que te dejes en una migración. O sea, todos los palos o todas las... como también dice mucho Luis Villanueva con su puzzle, ¿no? Pues todos los pilares del SEO los tienes que tocar y revisar y optimizar en una migración. No es algo no es sencillo decir, no, con meterle un hreflang ya estoy, ¿sabes? No. O sea, tienes que revisarlo absolutamente todo. Y un checklist, pues sí, te puede dar un listado de acciones, pero es que para eso también tienes las guidelines de Google. Si tú coges las guidelines, te las lees enteras y te apuntas todos los puntos o todos los bullet points que tiene las guidelines, ya tienes un checklist. O sea, el checklist no te va a dar nada, no te va a suponer un avance. Tienes que tener bagaje y horas de vuelo trabajando y haciendo migraciones y pegándote con migraciones y viendo barbaridades y buscando errores para hacer una buena migración, claro. David, ¿sabes qué hora es? ¿Me lo puedes decir? Es la hora del salseo. ¡Salseo! Sí, te toca mojarte, Nekane, porque vamos a preguntarte por algún error o cagada que hayas cometido en algún proyecto o alguna anécdota graciosa que tengas en estos años de auditorías, de SEO, de migraciones, de todo. Pues he de decirte que, o sea, cagadas así fuertes como tal no me ha tocado, por suerte. O sea, toco sombrero y que sea así eternamente, ¿no? Pero sí que, o sea, yo qué sé, lo más raro que me ha pasado es una empresa medianamente grande, plantear toda la migración, tenerlo todo súper preparado, el entorno de estar todo hecho, tener el equipo de desarrollo que subir sistemas más bien, que subir las redirecciones y decirme que no sabían, que no sé subir redirecciones. Y yo, ¿cómo no sabes subir redirecciones? Y tener que meterme yo en el HT Access a subir las redirecciones. O sea, ha sido lo más bizarro que me ha pasado en mi vida. Curioso. Es una de las cosas más fáciles, ¿no? Y que no sepa implementarla. No, y aparte que tampoco es un trabajo de SEO, por ejemplo, ¿no? El darle ese trabajo a un desarrollador o a uno de sistemas, ¿no? Pero también suele pasar a menudo que los SEOs nos tenemos que meter en fregados que no nos llaman. Y nos gusta, además, ¿sabes?
Y nos solemos meter a menudo, pero sí. Quizás es el problema, que se responde siempre, ¿no? Claro. Es que es como, el SEO es como el comodín de todo. Sí, sirve para todo. Así es. Por eso yo creo que han sacado una herramienta que te hace las redirecciones en bulk, ¿no? Que metes el CSV y ya te las hace ya estaría. Para los dos tipos, ¿no? Tanto Nginx o HTTP y fuera, ya, ala. Otra cosa también que me ha pasado es... Sí, cuenta. Lo he puesto antes de ejemplo. No que me ha pasado a mí, pero sí que lo he visto. Nos ha venido un negocio, una web, y nos ha dicho, es que mira, hicimos una migración hace 6 meses, todo genial durante los primeros 2-3 meses, y de repente no paramos de caer, nos vamos a morir, o sea, estamos al límite, ya con los últimos pulsos del corazón, y revisar, y es que habían dejado el Canonical apuntando a HTTP en vez de HTTPS. Claro, no es un error técnico, que antes hemos dicho que se ve al instante, pero cuando hablamos de Canonical no es una respuesta rápida de Google, sino Google entra, tiene que evaluar, dice, no entiendo esto, no sé por qué, si tienes HTTP me apuntas a HTTPS, o sea, al revés, HTTPS me apuntas a HTTP. Entonces, durante todo ese tiempo de reevaluación de Google, ellos pensaron que la migración había salido maravillosa y nos dimos cuenta a los meses de ese error. Fue cambiarlo y otra vez hacia arriba. Muy curioso. Sí, me parece un error tonto, pero al final esas cositas son las que puede hacer que la migración haya salido bien, ¿no? Así es. Pues la verdad que me ha encantado esta entrevista. Ha parecido una clase de migraciones, y con los ejemplos, la verdad que nadie me lo había explicado tan claro, como un ejemplo de una mudanza, de que me cambie de casa, tiro las paredes, o sea, lo veo súper sencillo y que mola, ¿no? Ver a una persona que explique así tan bien y tan entretenida, ¿no? Entonces, Nekane, si alguien tiene alguna duda, ¿dónde te puede escribir o puede charlar contigo o contratarte Mira, para si una me para migración? por la calle, yo hablo tranquilamente con ellos, no hay ningún problema. Nada, si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa, os podéis meter en Laika Team. Yo trabajo en Laika Team con MJ Cachón. Os metéis en laikateam.com, podéis escribir un formulario y yo os contesto sin problema. Os metéis en mi LinkedIn, Nekane Abuelo, por Instagram, lo que haga falta. O sea, me podéis contactar en el modo que sea, menos WhatsApp, que es un poco ya personal. Sí. En el resto ya me podéis contactar como queráis. Nos tienes que pasar tu dirección para enviarte directamente cartas. Es que me voy a mudar y... Hay que hacer una migración, ¿no? Hay que hacer una migración. Pues Nekane, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una pasada de episodio. Dejaremos todas las notas del episodio en el apartado de notas, nunca mejor dicho. Y también tendréis la descripción y la información en la página web avistadeclick.com. Nos podéis dejar comentarios, podéis suscribiros, ya que es solo un clic y está a la vista. Y podéis encontrarnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Pocket Cast y todas. Muchas gracias, Nekane, de nuevo. Cuando quieras volver, ya sabes, porque ha sido una entrevista muy chula. Y Rocío, nos vemos el próximo martes a las 10. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Nekane. Chao.